Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Astrología y Coaching. Yo soy Leandro Liptak y hoy tengo un episodio muy especial en el cual les quería hablar de un libro que es un libro que a mí realmente me transformó la vida por completo. Es un libro que se llama El Camino del Artista, es muy conocido para algunas personas, se ha difundido mucho en los últimos tiempos. Un libro que al principio parece no tener nada que ver con el desarrollo personal, pero yo digo, y lo digo, hoy van a ver por qué, ¿no? Pero lo digo muy en serio, que para mí es el primer libro de coaching que leí. Y esto fue hace bastante tiempo ya, hace unos 10 años más o menos. Y realmente es un libro, para quien no lo conoce, El Camino del Artista es un libro práctico que está estructurado en 12 semanas, en 12 capítulos, en el cual semana a semana se van asignando, se da un poquito de teoría, pero se van asignando diferentes tareas. Y es un libro de desarrollo personal. El objetivo principal de este libro parece ser que desarrollemos nuestro ser creativo, me refiero a, a lo que entendemos usualmente por creatividad, pero en realidad lo que está sucediendo de fondo con este libro y con este proceso que llevamos adelante a lo largo de las 12 semanas es que nuestro centro creativo es lo que se está desplegando. En astrología lo vemos con el símbolo del sol, por ejemplo, pero en realidad es ese fuero interno que tiene ganas de crear el que realmente nos conecta con la vida. No tiene tanto que ver con si somos artistas en el sentido de cantantes o artistas plásticos. Ese centro creativo lo tenemos todos para crear en nuestra vida en la dimensión en la que cada uno crea según las particularidades que cada uno tiene. Los dones y talentos que nos son intrínsecos, ¿sí? Ya saben que suelo hablar de los dones y talentos que vienen en diferente grado de desarrollo, ¿sí? Que tenemos algunos dones y talentos, lo hemos hablado en un podcast anterior, tenemos dones y talentos en un punto en el que pareciera que ya vienen desarrollados porque fueron validados por nuestros padres, por la sociedad, etcétera. Entonces, naturalmente los reconocemos, tenemos un alto grado de autoconciencia sobre esos dones y talentos, pero hay otros que no, que están en estado embrionario, en estado latente y que si no les prestamos atención nosotros mismos, que en general lo podemos hacer de adultos, porque si no sucedió en nuestra infancia es porque no lo han hecho nuestros padres, no lo ha hecho nuestro entorno, el entorno no nos ha ayudado a poner atención sobre ellos, ¿no? Y quizás no era el momento también, es un hecho que hay algunos dones y talentos que tenemos que atender a partir de la adultez. Y a partir de ahí, dándoles atención por nosotros mismos y con un trabajo sostenido, es que los podemos ir desarrollando. ¿Sí? Conviven en nosotros estos dos espectros de dones y talentos, pero al fin y al cabo desarrollarlos y desplegarlos y ponerlos al servicio es lo que nos conecta con la vida y este es un libro que a fin de cuentas se trata de eso. La génesis del libro es muy interesante porque Julia Cameron era una escritora, ella escribía guiones para películas y en algún punto de su vida se empieza a dar cuenta de que, ella bueno, le gustaba el alcohol, le gustaba la bebida, ¿no? Y en algún punto de su carrera se empieza a dar cuenta de que ella solo escribía, solo era capaz de crear, de escribir buenos guiones cuando estaba ebria, cuando estaba borracha, digamos, ¿no? Y en ese momento se empieza a crear una gran fractura en ella, una crisis, porque obviamente en algún punto nos damos cuenta y no nos gusta la sensación, ¿sí? A ella no le gustaba, evidentemente, la sensación de que solo puedo crear, solo puedo desplegar mi ser creativo en ese momento. Y además, como diríamos en mi escuela, es poco ecológico, ¿no? Claramente, si yo solamente me puedo poner a crear cuando estoy demasiado ebrio, que además me genera una adicción, ¿no? Porque lo que obtengo a través de esa conducta, que es la capacidad de ser muy creativo, lo obtengo a expensas de mi salud, ¿no? Eh, entonces el costo es muy alto. Una conducta poco ecológica que en algún punto de su vida Julia dijo, tengo que cambiarlo esto. Y dejó la bebida. El problema era que al dejar la bebida se bloqueó creativamente casi por completo, no podía escribir nada, no le salía nada y su identidad estaba muy centrada
en ser creativa. ¿Mm? Entonces, digamos que entró en crisis, una profunda crisis, y con el tiempo fue explorando, fue buscando, fue indagando. Con el correr de los años se dio cuenta de que había desarrollado un método para recuperar, porque efectivamente pudo recuperar, pudo acceder a ese manantial de creatividad, de vida que todos llevamos adentro, sin estar ebria, sin el alcohol, sin la ayuda del alcohol. Y empezó a enseñar y a probar este método con otras personas que también estaban bloqueadas creativamente. Y los resultados fueron sorprendentes, ¿sí? Después de mucho tiempo resumió ese proceso que dio muchas veces en vivo, digamos, lo resumió en este libro, que yo se los muestro para quienes están viendo el video, que se llama El Camino del Artista. Un libro que ya lo tengo muy marcado, lo tengo muy usado, porque realmente es maravilloso. Es uno de mis manuales de coaching por excelencia, aunque ya les digo, no pareciera ser un libro de coaching, pero ahora en esta edición de este podcast les voy a comentar, voy a tomar un capítulo y les voy a mostrar cómo ahí hay tantos conceptos de coaching incrustados, ¿sí? El libro tiene dos prácticas fundamentales a lo largo que son transversales a las 12 semanas del curso, que son las páginas de la mañana, que es un ejercicio de journaling, es decir, de escritura catártica, ¿sí? De escritura terapéutica. Hoy en día hay muchos estudios. La semana pasada publiqué un artículo en el diario MDZ, para el cual escribo, en el diario online, en la versión online de MDZ, en el que hablaba de los beneficios del journaling, que es justamente llevar un diario, ¿sí? Eso también lo menciona Ken Wilber en varios de sus libros. Por ejemplo, Ken Wilber es este psicólogo transpersonal, este escritor de psicología transpersonal y espiritualidad tan famoso. Los beneficios de llevar un diario son muchos, y en este libro es una práctica transversal a las 12 semanas. Así que si nos estás escuchando, vos que estás escuchando este podcast y no estás llevando una práctica de escritura a la mañana o de escritura diaria o semanal, es muy, pero muy recomendable para tu desarrollo, ¿sí? Y además está la segunda práctica transversal a las 12 semanas, que es la cita con el artista. La cita con el artista sería asignarme un tiempo, empezar a darme un tiempo para mí, para estar conmigo mismo, pero para darle atención a una parte de mí. ¿Cuál es esa parte de mí? Bueno, el artista, vamos a decir así, ese ser creativo que yace dentro de nosotros y que muchas veces se ve mermado. Yo no le voy a decir artista ahora, supongamos que es justamente esa parte de nosotros que está en contacto con la vida y con la creación, ¿sí? Con todo lo que vinimos a dar y lo que queremos expresar. Y Julia Cameron nos introduce un concepto interesante, nos dice que esa parte, ese niño, perdón, esa parte de nosotros que sabe lo que quiere, es en gran medida nuestro niño, ¿sí? Cuando éramos niños, teníamos ese contacto con la creación, con la creatividad. Sabíamos mucho mejor lo que queríamos, ¿sí? Y no tanto lo que deberíamos estar haciendo, sino lo que nos pulsaba por dentro para hacer. Y es interesante porque gran parte de lo que se trata este libro es de recobrar, de poder darle voz y voto a ese niño. En coaching lo estudiamos, en psicología del desarrollo también lo estudiamos. Cuando nos hacemos adultos, muchas veces el proceso de crecimiento es un proceso en el cual accedemos a nuevos niveles de complejidad, de responsabilidad al respecto de la existencia. Nos empezamos a dar cuenta de muchas más cosas que ahora poco a poco van entrando en la esfera de nuestra responsabilidad y nuestro hacernos cargo, pero muchas veces esa transición hacia una esfera de mayor responsabilidad no logra integrar los escalones previos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos disociamos de los escalones previos, porque la integración parecería ser muy difícil. A veces la integración es difícil y no sabemos cómo responder a las necesidades del adulto, por ejemplo, respondiendo también o validando también o atendiendo también e incorporando, ¿sí? Asimilando también las necesidades del niño. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro niño interior paga el precio. Lo ignoramos, lo mandamos a un cajón. Pero claro, esto nos lo dice Ken Wilber también, por ejemplo. No podemos
y no podemos borrar, no podemos suprimir los deseos de, de esas otras subpersonalidades, porque siguen estando ahí. Son necesidades, el niño, que todos tenemos, habla con ciertos deseos y necesidades. El adulto, el verdadero adulto, no es el que se ha hecho adulto y ha dejado atrás para siempre al niño. El verdadero adulto para nosotros, ¿sí? En psicología del desarrollo, en desarrollo sistémico, el verdadero adulto es el que trae todas las necesidades, ¿sí? Los deseos y necesidades del adulto, pero incorporando también, dándole voz y voto al niño. Es decir, el verdadero adulto actúa más bien como un mediador que pone en escena al niño, a ver qué quiere, lo escucha, lo atiende, ¿sí? Pero que también atiende a esa parte más, entre comillas, responsable o que lidia con las exigencias de la supervivencia en el mundo externo, de la productividad, un montón de cuestiones que son propias del adulto, ¿sí? Es interesante ver que muchas veces cuando cuando esa integración o asimilación del niño en nosotros no ha sido buena, ha quedado incompleta, digamos, y después o entramos en contacto con niños, ya sea en nuestra familia, sobrinos, lo que sea, o tenemos hijos, el caso más tradicional, esos niños son los que terminan reflejando también el vínculo con el vínculo con esos niños, es el que nos termina reflejando el vínculo con nuestro propio niño. Y muchas veces por eso a veces se nos hace insoportable el vínculo con los niños, o por eso algunas veces saca a la luz tantas cosas, ¿sí? El vínculo con los infantes, vamos a decir, porque simbólicamente nos pone en contacto con nuestro niño interior. Es el recuerdo permanente de ese niño que fuimos también y que obviamente entonces, si está suprimido, está negado, está reprimido en muchos aspectos, nos va a traer a la conciencia poco a poco un montón de esas cuestiones. Entonces este es un proceso, que del que habla Julia Cameron, que es un proceso justamente en el cual podemos también ir recuperando aspectos de ese niño, ¿sí? Que al fin y al cabo es el que más demuestra la alegría de vivir, ¿sí? Es el que más encarna la vida como vida en sí misma. Les voy a leer, por ejemplo, de la semana 3, o sea, del capítulo 3. Bueno, en realidad hay una introducción, este sería el capítulo 4. Les voy a leer algunos ejercicios, porque les dije que es un libro práctico, ¿sí? Algunos ejercicios para que les demos una mirada desde el punto de vista del coaching, por ejemplo, ¿sí? Describe 5 rasgos que te gustaban de ti cuando eras niño. 5 rasgos. Esto nos permite empezar a rescatar cualidades que teníamos en ese entonces y que quizás no nos permitimos validar ahora, ¿sí? Porque no son tan útiles en el mundo de la supervivencia, de lo profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esas cualidades siguen siendo nuestras. Entonces, si no les podemos dar voz y voto, una parte de nosotros que nos podría estar aportando vida, vitalidad, se está quejando y por ende nos está aportando descontento. Nuestra vida no se va a sentir entonces del todo plena. Confecciona una lista de 5 logros de tu niñez. Esto apunta también, y esto es un ejercicio que yo uso mucho en coaching, las personas que hicieron la carrera de astrología conmigo, en el 4º módulo que explico varios temas de coaching, lo conocen, el ejercicio de los 30 logros, ¿sí? Cuán importante es, en la medida que queremos lograr nuevas cosas, generar una asociación positiva con lo que ya hemos sido capaces de lograr. Muchas veces, cuando estamos en un estado de incapacidad de recursos por uno u otro motivo, hemos entrado en esos estados y no sabemos cómo salir de ellos, esos estados son estados en los que parece que todo lo que logramos no importa o incluso me cuesta acordarme de todo lo que fui capaz de lograr. Obviamente, porque si yo me acuerdo de todo lo que fui capaz de lograr, pequeño o grande, entonces empiezo a recuperar la capacidad de decir, si yo ya logré todo esto, que en algún momento me pareció difícil o hasta imposible, porque no voy a poder lograr ahora, trascender esas dificultades con las que me estoy topando.
Entonces una parte de nuestra mente en ese estado de carencia de recursos no quiere recordar que fue capaz. Por eso esto es muy útil. Después dice, hábitos. Echa un vistazo a tus hábitos. Muchos de ellos pueden interferir con el proceso de autonutrición y causar vergüenza. Algunas de las cosas más extrañas son autodestructivas. Haz una lista de 3 hábitos nocivos. ¿Para qué sirve mantenerlos? Algunos hábitos perjudiciales son más sutiles, por ejemplo, la falta de ejercicio, poco tiempo de plegaria, ayudar siempre a los demás, miren qué interesante, no alimentarme espiritualmente, enredarme con gente que menosprecia mis sueños. La pregunta clave en este ejercicio de Cameron es, ¿para qué sirve tenerlos? ¿Para qué? Esto te lo puedes preguntar vos también que estás escuchando el podcast. Pensar rápidamente 3 hábitos nocivos, seguro lo vas a poder identificar, al menos uno. Y pregúntate para qué sirve tenerlos. En coaching tenemos un concepto muy importante, central diría, que es el concepto de la ganancia secundaria. En la psicología práctica sabemos que incluso aquellas conductas que no nos gustan, a nivel profundo tienen un beneficio para nuestra psique en un sentido integral. Las seguimos haciendo porque aportan un beneficio. El tema es que no podemos ser conscientes de ese beneficio porque entonces lo único que nos quedaría sería cambiarlo. Por algún motivo el beneficio está oculto. Por eso a la ganancia secundaria también se le dice intención oculta, la intención oculta de una conducta. Es el típico caso en el cual yo fumo, por ejemplo, pero no quiero fumar, digo que no quiero fumar, pero sigo fumando porque la intención oculta es muchas cosas que gano a través de fumar. Quizás se me calma la ansiedad, quizás me da la opción de tener un break en el trabajo, quizás me da la opción de socializar, etcétera, etcétera. Entonces, con esta pregunta de ¿para qué sirve mantenerlos?, Cameron nos obliga a mirar la intención oculta de esas conductas. Una vez que encontramos la intención oculta, que a veces puede llevar tiempo, de esos hábitos nocivos, podemos plantearnos nuevas formas de cubrir esas necesidades con hábitos que sean más ecológicos. ¿Qué más? Llama a un amigo que te trata como a una persona realmente buena y brillante, capaz de realizar proyectos. Parte de tu recuperación consiste en solicitar apoyo. Este apoyo será crucial en la medida en que te plantees nuevos desafíos. Este es otro principio fundamental del crecimiento para nosotros y es pedir ayuda. Una de las particularidades del ego, que se termina convirtiendo en un estado de víctima siempre, es que no estoy buscando ayuda realmente. Estoy de algún modo u otro ensimismado en mí. No estoy realmente mirando hacia afuera. No estoy realmente abriendo mis vulnerabilidades para querer ser ayudado. Muchas veces pido ayuda para recibir atención, pero no estoy pidiendo ayuda, esa clase de ayuda que realmente me va a invitar a desafiarme. Una cosa es que la gente se compadezca de mí, otra cosa es que la gente me ayude a superarme. Son cosas muy distintas. Por eso, tener esta clase de vínculos, que a veces son personas que uno las cuenta con los dedos de la mano, ¿no? Personas que realmente quieren impulsarnos hacia adelante, quieren lo mejor de nosotros. Y que realmente creen y ven, están en contacto con nuestras capacidades y cualidades internas, es muy valioso. ¿Qué más? Haz una lista de 5 personas a las que admiras y otra de 5 personas a las que admiras en secreto. ¿Qué rasgos tienen estas personas que tú puedas cultivar en ti mismo? Esto también lo usamos en coaching. Otro principio más es el principio de modelaje. Muchas veces no nos animamos a reconocer que quizás en nosotros mismos está la misma semilla de esa cualidad que otra persona ya tiene en un estado de mayor desarrollo. Y por ende, muchas veces, por ejemplo, envidiamos esa cualidad en otra persona. Pero si en vez de envidiarla, reconocemos esa cualidad y nos comprometemos a desarrollarla en nosotros mismos, empieza un camino completamente distinto. Haz una lista de 5 personas fallecidas a las que te gustaría haber conocido y luego otra con 5 personas fallecidas con las que te gustaría pasar un tiempo en la eternidad.
De nuevo, ¿qué rasgos encuentras en estas personas que tú quisieras, en tus amigos? Esto está hablando también, está extendiendo un poco la perspectiva hacia algo más sistémico. El cambio, cualquiera sea el cambio que queramos para nuestra vida, no lo podemos hacer solos. Empieza en nosotros, definitivamente somos la parte activa del cambio que queremos hacer y lograr en nuestra vida, pero no es solo. Somos parte de un ecosistema. Muchas veces el cambio implica descubrir que el contexto en el que nos movemos ya no nos representa. Tenemos que movernos a un nuevo contexto. Eso siempre termina pasando. Tarde o temprano descubrimos que cuando nosotros cambiamos, el contexto cambia y se modifica de algún modo. De ese modo descubrimos también nuestra capacidad de influir en el entorno. Por eso muchas veces es útil empezar a decir, bueno, a ver, las personas de las que me rodeo me ayudan, me soportan en mi desarrollo, ¿sí? O siempre están criticando y son críticas que no aportan y son críticas en el momento en el que no fueron pedidas. ¿Son personas que me ayudan a conectar con mis recursos o en general me llevan a estados de escasez de recursos? Y muchas veces no tiene que ver con que haya algo malo en la persona en sí. No se trata de la persona, pero sí de nuestro vínculo, de las asociaciones que tenemos en nuestro vínculo con esa persona. Por ejemplo, muchas veces no se trata de papá o mamá, decimos, uy, siempre que hablo con papá de este tema entro en este estado negativo, es culpa de papá, entonces nunca más lo voy a ver. No, no se trata de eso. Pero se trata de darme cuenta que hasta que yo no pueda cambiar esas asociaciones, si cada vez que sucede eso entro en estos estados de escasez de recursos, bueno, también voy a tener que procurar vincularme con personas que me lleven a otros estados. Cuando estamos queriendo hacer un cambio en nuestra vida, es muy importante este concepto de cuarentena que trae Enrique Corbera, por ejemplo, ¿no? Si estamos queriendo cambiar ciertas creencias, no es el mejor momento para ir a vivir y a desarrollarnos en ese mismo entorno en el cual las creencias limitantes se acuñaron por primera vez, digamos. Entonces es importante y sería muy útil en esos momentos tomarnos una cuarentena de esos contextos e insertarnos en otros contextos. Es muy bueno cada vez que descubrimos en alguna etapa de nuestra vida nuevos contextos, por ejemplo, nuevos grupos humanos, a través de nuevas actividades, nuevos entornos, nuevos lugares en los que vivimos o lo que sea, porque esas personas con las que entramos en contacto no nos conocen, no hay un vínculo con nuestro pasado. Entonces, frente a esos nuevos contextos podemos permitirnos ser de un nuevo modo. Esa red de relaciones no está cargada de historia. Y eso es muy bueno muchas veces. La mayoría de las veces diría. Entonces, ¿qué importante es esto? Julia Cameron dice, compara los dos grupos de listas y observa lo que realmente te gusta y admiras y lo que piensas que deberías apreciar y admirar. Esto es muy distinto, ¿no? Porque tus deberías, ella pone un ejemplo, dice, es muy gracioso, dice, tus deberías podrían sugerirte admirar a Edison, mientras tu corazón pertenece a Houdini. Sigue el costado Houdini de ti mismo durante un tiempo, ¿no? Como decir, acá pone muy de manifiesto la diferencia. Muchas veces los modelos, los role model de personas, es importante, tenemos que ponernos críticos en hacer ciertas distinciones. A veces son personas a las que nos queremos parecer como un modelo de lo que deberíamos ser, como una faceta más de nuestro ego. Y a veces las cualidades que nos inspiran de algunas personas tienen más que ver justamente con cualidades que hacen que nuestro niño interior se regocije. No es que para mí unas no están mal y las otras están bien. Pero a medida que vamos desarrollándonos y que vamos teniendo más claridad sobre nuestro propósito, que eso se hace mirando hacia adentro justamente, haciendo un trabajo de inventario justamente de nuestro presente y nuestro pasado, vamos encontrando mejores modelos, personas allá afuera que nos espejan o nos inspiran con sus cualidades porque justamente van hablando cada vez de cualidades más profundas en nosotros y cualidades que quizás, como les decía al principio, no tenemos desarrolladas todavía, pero sí que nos entusiasma desarrollar, ¿sí? Creo que es muy importante en todo lo que es el trabajo de coaching y psicología práctica, psicología del desarrollo, no confundir
aquellos objetivos que queremos lograr y que estamos dispuestos a sufrir en el camino. Porque a veces parece que queremos lograr algo, que es tan importante lograrlo, pero también nos damos cuenta que hay una trampa, porque cuando miramos el camino hasta lograrlo, el camino no nos interesa. Parece que el camino no nos interesa en absoluto, solo nos interesa llegar y lograrlo. Por ende, la otra pregunta es cuando lleguemos y lo logremos, ¿qué va a pasar, no? Además, ¿cuánto tiempo va a tardar? A veces no sabemos. ¿Cuánto tiempo puedo estar recorriendo un camino de sacrificio? Las personas que han logrado grandes logros en la historia de la humanidad, creo que muchas de ellas, sobre todo las que más me interesan a mí, son personas que quizás el camino ha tenido obstáculos y ha habido un precio que pagar, pero también cuando nos damos cuenta, el camino era gozoso para esas personas, de un modo u otro. Hace poco veía el documental que salió nuevo de Arnold Schwarzenegger y me parece que es un ejemplo claro de eso. En su camino, en convertirse en el número uno fisicoculturista del mundo, un montón de sacrificio que hacer, pero cuando lo escuchamos hablar nos damos cuenta de que el camino era gozoso, o él aprendió a hacer el camino gozoso para llegar a ese lugar. Obviamente el objetivo le importaba muchísimo, pero el camino que recorrió realmente era un camino gustoso de transitar. Entonces creo que es mucho más importante la pregunta acerca de qué caminos nos interesa transitar, en lugar de cuáles son los objetivos que queremos lograr. Y si encontramos que hay ciertos objetivos que son la conclusión de ciertos caminos, eso suena mucho más interesante. A fin de cuentas, esa clase de objetivos es interesante también porque cuando los logramos, quizás son solamente un escalón en el medio de una jornada, de un viaje, ¿no? Entonces logré cierto objetivo, buenísimo, pero el viaje continúa. Yo les propongo que mediten, que reflexionen y que escriban sobre todo al respecto de aquellos caminos que ustedes están entusiasmados, dispuestos a recorrer de por vida. A ver, tampoco tengo que saber si eso va a seguir siendo relevante para mí dentro de 30 años, pero al menos hoy, que hoy día sí, este camino, la verdad es que me apasiona recorrerlo y me apasiona ver a dónde me lleva. Esos son caminos sumamente interesantes para recorrer y para desarrollar nuestros dones y talentos. Este libro es fabuloso, espero que a muchos les incentive para leerlo. También les comento que este libro, así como ha sido una gran inspiración para mí, es inspiración hoy en día en el proceso que estoy desarrollando. Estoy en un momento de estudio, podría decir, de recapitulación de un montón de información. Acá tengo algunos de los libros con los que estoy trabajando y tengo en esa dirección estoy viendo a una enorme pila de libros que tengo también en la otra mesa, porque estoy desarrollando, por un lado, tanto un programa de desarrollo, un programa ordenado de desarrollo personal para ustedes, para cualquier persona que quiera tener una guía y un proceso paso a paso que les acompañe a lo largo de un tiempo para poder desarrollarse. Es un proceso tanto de coaching como de psicología transpersonal y sistémica, donde obviamente la astrología es una de esas herramientas para mí que obviamente también me ha aportado esa visión. Y también justamente una formación, una capacitación para personas que quieran convertirse en coaches con este enfoque de la psicología transpersonal, de la psicología del desarrollo, de la psicología humanista y de la psicología sistémica. Estoy trabajando en esto y este libro ha sido para mí siempre una gran inspiración, así que pronto les voy a compartir más cosas al respecto. Por esta semana lo dejamos aquí el episodio y nos vemos la semana que viene. Les dejo un beso enorme.